Bien, la enseñanza de hoy, como les dije ya en otras ocasiones, ya habíamos hablado sobre lo que es el rechazo, pero en el día de hoy quiero traer lo que es la enseñanza de rechazo desde otra perspectiva, ¿verdad? Como les había hablado, la raíz del rechazo y cómo la Torá nos enseña, ¿verdad?, a reconstruir nuestra identidad. Así que el rechazo no es solo un dolor emocional, sino que es una distorsión de nuestra identidad. Y la Torá nos muestra cómo Hashem restaura lo que otros deformaron. Así que el objetivo principal, ¿verdad?, de esta enseñanza es poder conectarlos emocionalmente con el tema. Así que, porque yo sé que todos en algún momento hemos tratado con el rechazo. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento algún tipo de rechazo, ya sea por familia, ya sea por relaciones, ya sea por comunidad o nosotros mismos, o ya sea por situaciones en nuestras congregaciones. Siempre alguno de nosotros ha pasado por algún tipo de rechazo. Pero la Torá revela que el rechazo no es un destino. Nosotros no fuimos destinados para el rechazo, sino que es un proceso redentor. Y en la Torá hay muchos, ¿verdad?, ejemplos de esto y vamos a tocar algunos. Así que para que usted vaya pensando, ¿verdad? Mientras yo estoy trayendo este estudio, los voy a dejar con esta pregunta y usted va pensando y si quiere la puede ir anotando. ¿Qué palabra describe cómo se siente el rechazo para ti? Usted va a pensar y va a escribir esa palabra. ¿Qué palabra describe cómo se siente ese rechazo para ti? Entonces, vamos a ir entonces hablando sobre la definición hebrea del rechazo. Tiene varias palabras, ¿verdad? Ustedes saben mi situación con la pronunciación del hebreo, así que trato de hacer lo mejor posible. Pero en hebreo, la palabra rechazo se asocia con palabras como ma'as, que es ma y as, que significa desechar y despreciar. El significado de esta palabra, como les dije, es desechar, también es considerar algo indigno, es repudiar y darle la espalda a algo o a alguien. En un término fuerte, no es simplemente no aceptar, sino que es negar un valor. El uso bíblico que se le da a esta palabra, vemos que Hashem jamás desechado a su pueblo. Lo vemos en Romanos 11:1, citando el Tanakh, ¿verdad? La respuesta no es que en sí Hashem ha desechado a su pueblo, porque vemos ¿verdad? Las oportunidades que Hashem siempre le ha presentado al pueblo de Israel. Pero en los profetas aparece asociado a Israel cuando rechazan la instrucción divina y dolorosamente cuando Israel siente que Hashem los desechó, como en Lamentaciones. Lo leemos en el libro de Lamentaciones, creo que es el versículo Lamentaciones 1:1, si no me equivoco, se me pasó poner la cita bíblica ahí, pero creo que es esa. Déjame, porque quiero dar algo certero, no quiero dar algo. Sí, es Lamentaciones 1:1. Entonces, la perspectiva emocional de Maás es que forma una herida interna, una herida que nos lleva a decir, no soy digno, no pertenezco, no llego tarde a ser suficiente. Entonces, esto produce un autodesprecio, produce vergüenza, produce retraimiento y produce un perfeccionismo para intentar merecer valor. Así que la palabra más
Hashem hace elección. Por ejemplo, la Torah dice que David fue ignorado, pero luego Yeshua es llamado piedra que los edificadores desecharon. Ahora es cabeza del ángulo. Vemos ahí cómo, ¿verdad? En Maás, algo que fue desechado, Hashem lo hace un edificador y lo hace como cabeza del ángulo. Así que la enseñanza que revela aquí esta palabra es que tu valor no viene de la aceptación social, sino del cielo. Lamentablemente hoy en día estamos en una sociedad en donde necesitamos sentirnos aceptados por la sociedad, donde vemos esta era de los, de los influencers y de ese contenido de que tenemos que vernos de cierto modo, de que tenemos que actuar de cierto modo, de que tenemos que hacer ciertas cosas para ser aceptados por la sociedad. Pero aquí lo importante es que nosotros tenemos que comenzar a transformar nuestro interior para nosotros poder entender que la aceptación que nosotros necesitamos para ser fructíferos en esta sociedad es la aceptación que viene del cielo, no es la aceptación social. Así que tenemos que ir trabajando con nuestro interior para esto. Y para eso también tenemos que salir de esa posición de víctima. Por eso es que esta enseñanza la traigo para que salgamos de esa posición, ir trabajando con ese trauma del rechazo, entendiendo que ese no es nuestro destino, sino que esa es la escalera o el puente o el camino, como usted lo quiera llamar, para llevarme a mí a cumplir con el propósito, con lo verdaderamente que Hashem tiene para nosotros. Así que otra de las palabras también que se ve en la Torá es la palabra selul, que significa algo sin valor, algo barato, algo insignificante, lo que no tiene peso o puede ser tratado con ligereza. Y se usa cuando algo se percibe sin peso ni impacto. Y la aplicación que podemos tener sobre este tipo de rechazo es que este es el tipo de rechazo que no grita. Se comunica con indiferencia, con invisibilidad y minimización. Es el que no me importas y no te tomo en serio. Este es el tipo de rechazo de Selul, ¿verdad? Lo que Selul expresa. El efecto emocional que produce este tipo de rechazo es la invisibilidad interior, ya no nos sentimos visibles, no nos sentimos fructíferos, la pérdida de voz, nos reprimimos, nos apartamos, nos callamos y en cuanto a las creencias, comenzamos a creer de que nuestras emociones no importan. Entonces vemos que colapsa el límite porque necesitamos ganar espacio. Entonces la víctima de este tipo de rechazo se convierten en personas complacientes que dejan que otros definan su valor, que buscan validación compulsivamente. Entonces, para nosotros, la redención de la palabra, ¿verdad? De esta palabra, podemos ver la redención de que la Torah enseña que Hashem le da kavod, ¿verdad? Kavod en hebreo es peso, es honor, a los que el mundo llama selul. Así que si tú estás sentido con este tipo de rechazo, ten presente hoy que Hashem hoy te da honor. El ejemplo que podemos ver aquí en la palabra de este tipo de rechazo es Lea. Lea fue ignorada, no fue amada, pero Hashem le da peso al abrir su vientre. Y a través de ella nace Judá de la línea mesiánica. Así que nosotros podemos ver en esta, lo que nos enseña Selul es que Selul no revela insignificancia.
revela que tu cabot, que tu honor no viene de donde esperabas. Vemos en este caso que Lea estaba esperando ese honor, esperando ese amor de su esposo Jacob, pero no vino de él, vino de Hashem que abrió su vientre y le dio la oportunidad de ser la matriarca del pueblo de Israel y de traer, ¿verdad? 7 de los hijos de Jacob, 7 porque incluyó a Dina ahí, pero sabemos que fueron los 6 varones y ella fue, ¿verdad? La matriarca de la mitad de las tribus. Así que mire el honor que Hashem le dio a esta amada mujer por él, que le dio la oportunidad de traer la descendencia de la línea mesiánica del rey David. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo Hashem elevó su honor a esta mujer. ¿Por qué? Porque el honor de ella no provenía de su amado Jacob, pero provenía de su amado Hashem. Hashem entonces la elevó a ese honor. Así que si en este día tú te has sentido con este tipo de rechazo, ten en cuenta y en consideración que de donde tú estás buscando el honor y donde tú estás buscando la aceptación, de ahí no va a venir. Va a venir de Hashem, porque Él es el que te va a levantar, Él es el que te va a dar el honor y Él es el que te va a restaurar, porque el honor viene de Él. Así que otra de las palabras que vemos en la Torá es la palabra Netzach y Gaar, que esto significa ser apartado, empujado fuera. Nexar y Gaar, que son expulsados y empujados fuera, suelen significar victoria, permanencia, eternidad. Nexar, perdón, suele significar esto. Pero en ciertas formas verbales y en contextos del Talmud aparece con la idea de ser apartado o empujado para que algo prevalezca. Igar significa reprender, empujar, apartar y excluir. Así que ambas palabras se usan cuando hay una expulsión social o relacional, no por insignificancia, sino por tensión con un destino mayor. Así que la dimensión emocional de este tipo de rechazo es que este tipo de rechazo suele ser traumático porque no solo niega tu valor, sino que rompe la pertenencia. Entonces produce miedo al abandono, apego tóxico, necesidad de aprobación, identidad fragmentada. Entonces, el tipo de rechazo, este fue el tipo de rechazo que vivió José. A José lo empujaron fuera literalmente, lo vendieron y lo sacaron de su familia y lo sacaron de su tierra y lo expulsaron fuera. Y vemos cómo Hashem, ¿verdad?, los redimió, porque la redención espiritual de este tipo de rechazo en la Torá, cuando alguien es empujado fuera, es porque Hashem lo está sacando del ambiente equivocado. Así que José fue expulsado para convertirse en gobernador. Si José no hubiera sido expulsado de su familia, de su campamento, no hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto. Entonces vemos cuando nosotros hemos sentido este tipo de rechazo que literalmente nos sacan, tenemos que entender que es que Hashem está permitiendo que nos estén sacando de ese ambiente donde no vamos a poder crecer, donde no vamos a poder cultivar nuestra vida interior, donde no vamos a poder cultivar nuestra intimidad con Hashem, donde no vamos a aprender sobre Él y donde nos vamos a quedar en sufrimiento. Hashem lo está sacando. ¿Para qué? Para un propósito aún mayor. Así que este tipo de rechazo podemos ver que es un tipo de rechazo que nos encamina a cumplir con nuestro propósito. Por eso vuelvo y le digo, vaya internalizándolo y vaya sacando esa posición de víctima de pobrecito de mí
que me duele y yo no estoy minimizando sus emociones y no estoy minimizando el dolor, porque el dolor de un rechazo es real. El trauma de un rechazo es real. El sufrimiento por un rechazo es real. Su emoción es válida, pero vamos a transformar eso en lo que Hashem verdaderamente quiere. Vamos a comenzar a ver la perspectiva para no quedarnos estancados en el sufrimiento y en el rechazo y entonces encaminarnos a lo que Hashem nos está presentando en este día. También vemos un ejemplo en David. David, cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a David lo dejaron, todo el mundo se sentó a la mesa y David se quedó fuera por allá con las ovejas. Pero vemos cómo Hashem lo manda a buscar y vemos cómo es ungido para ser rey de Israel. Moisés también, ¿verdad? Fue rechazado en un principio por los hebreos. No lo creían que iba a ser su libertador, pero vemos cómo Hashem lo utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y vemos, ¿verdad? El mayor ejemplo de rechazo, Yeshua, que fue excluido para ser exaltado. Así que la perspectiva hebrea de estas dos palabras, Gaar y Netzah, no es expulsión. Entiéndalo, si usted está viviendo este tipo de rechazo, no es expulsión, es una transición forzada hacia tu destino. Es porque Hashem te está forzando a salir hacia tu destino. Y Hashem permite que nosotros seamos empujados porque adentro, ahí donde estás, no estás floreciendo. Es porque ahí donde estás, no está tu llamado. Es porque ahí adentro tu luz no está alumbrando, está siendo sofocada. Por eso es que Hashem te tiene que forzar a salir hacia tu destino. Qué hermoso, de verdad qué hermoso nuestro Hashem, que aún las situaciones difíciles Él la utiliza para nuestro bienestar, hermano. Ahí, aún lo que nosotros estemos pasando, Hashem lo está utilizando por nuestro bien. De verdad que es, es hermoso. Así que para concluir esta sección de estas palabras, las tres formas de rechazo tienen redención. Más te muestra que tu valor no depende de quién te desprecia. Tu valor depende de Hashem. Selul te recuerda que Hashem te da kavod, te da gloria, te da honor, aunque otros te minimicen. Y Gahar y Netzat revela que la expulsión fue redireccionamiento, no abandono. Así que estos términos muestran que lo más doloroso del rechazo no es el evento, sino el mensaje que tu alma internaliza. ¿Ok? ¿Qué internaliza? No soy suficiente, no soy visto, no merezco amor. Ahí es que entra la distorsión de la identidad. Así que el rechazo en la Torá no es accidente, es contexto de llamado. En el caso de Lea, nuevamente se la menciono, amada por Hashem, ignorada por su marido Jacob. Lo vemos en Génesis 29 al 30, que relata su historia. El rechazo emocional. Ella rechazada emocionalmente porque Jacob no la amaba. El rechazo de invisibilidad, no la veía. Y la competencia que tenía con su hermana. Pero Hashem hace algo extraordinario. Vio Hashem que Lea era menospreciada y abrió su vientre. ¿Y por qué abrió su vientre? Porque recordemos que en el contexto de Antiguo Medio Oriente era tan importante que la mujer diera luz y diera descendencia a su marido, que ya eso estaba arraigado, ¿verdad? En la vida
de estas mujeres que ellas ansiaban poder ser madres para continuar el linaje de su marido y bendecir a su marido con muchos hijos. Entonces vean que Hashem abrió su vientre. Así que el rechazo humano se convirtió en fertilidad espiritual. Así que el rechazo humano nos lleva a buscar y a depender de la presencia de Hashem. Cuando nosotros nos sentimos rechazados por otro, este rechazo nos debe llevar a buscar y a depender de la presencia de Hashem para que Él vea nuestra aflicción y nuestra identidad nos dirige al cumplimiento de nuestro propósito. Lea da a luz, como le mencioné, a Judá, el linaje de la realeza del Mesías y lo que los hombres desecharon, Hashem lo coronó. En el caso de David, como le dije, fue descartado, ¿verdad?, por su familia. eh, y Isaí no lo llamó, en ese entonces no lo llamó a la reunión que convocó Samuel, porque él estaba con las ovejas y sus palabras, ¿verdad? Al no llamarlo, vemos ese descarto de la familia, pero Hashem, cuando Samuel comenzó a ungir, que primero vio al primogénito de Isaí, dijo, de seguro este es, porque era un hombre alto, fuerte, y dijo, este es. ¿Y qué Hashem le dijo? No, el hombre mira la apariencia, pero Hashem mira el corazón. El rechazado se convirtió en rey. Así que en esta sociedad, como les mencioné anteriormente, que estamos llenos de propaganda, de que debemos ser aceptados por la sociedad, de que debemos comportarnos de una manera, de que debemos vernos de una manera para ser aceptados por la sociedad. Y estamos en esta lucha por sentirnos adaptados, abrumados, ¿verdad? Entonces vemos cómo la verdad de Hashem transforma este descarto de la familia y cómo la verdad de Hashem puede reformar, ¿verdad? Y cambiar este rechazo que nosotros sentimos, cómo Él lo puede cambiar para nuestro bienestar. Así que mi pregunta en este caso, yo te pregunto, ¿te importa más saber o te importa más ser aceptado por la sociedad o ser aceptado por Hashem? Usted contéstese esa pregunta. En el caso de José, que fue traicionado y vendido y olvidado, la frase clave aquí fue cuando José se encontró con sus hermanos, la clave que le dijeron, él le dijo a sus hermanos cuando los perdonó, ¿qué le dijo? Lo que ustedes pensaron para mal, Hashem lo usó para bien. Así que vemos aquí cómo el rechazo de José por sus hermanos se convirtió en la plataforma para el propósito de José. Así que tú te tienes que enfocar en este día en que el rechazo que tú has vivido o que estás viviendo es la plataforma para tú llegar a tu propósito y cumplir con tu propósito. Así que el rechazo y la enseñanza que quiero traer es esto corto, ya estoy terminando. El rechazo no es una marca de identidad. El rechazo revela llamado. Y la verdad central de esto es que el rechazo no es sentencia, es señal. En la mentalidad hebrea, el rechazo no define quién eres, sino hacia dónde Hashem te está moviendo. El rechazo es como una alarma espiritual que te dice, este lugar no puede contener lo que Hashem depositó en ti. No es castigo, sino es un empuje hacia tu destino.
Así que si en algún momento de tu vida tú has sido rechazado en una congregación o por algún líder o por algo, recuerda que eso no marca tu identidad. Eso está revelando el llamado. Eso quiere decir que en el lugar donde tú estás, al ser rechazado, no está pudiendo contener el depósito que Hashem ha puesto en ti. Y vienen las calumnias, vienen los comentarios, vienen la tiraera de puya, vienen tantas situaciones que vemos en las congregaciones cuando estamos sintiéndonos rechazados es porque Hashem te está diciendo, no es el lugar para ti. Muévete hacia donde Hashem te está moviendo. Y la Torá revela otro principio espiritual. Antes de que Hashem revele tu destino, suele permitir el rechazo. Así que el rechazo, ¿por qué Hashem hace esto? Y lo quiero volver a repetir para que usted lo internalice aquí y lo traiga aquí a su corazón. Antes de que Hashem revele tu destino, suele permitir el rechazo. ¿Por qué? Porque el rechazo rompe toda dependencia humana y nos lleva a depender completamente de Hashem. Porque el rechazo exfolia nuestro orgullo. Porque el rechazo obliga a buscar refugio en Hashem. Y porque el rechazo separa del lugar equivocado. Así que en hebreo, la separación se llama Havdalah. Separación antes de santidad. Así que el rechazo revela lo que otros no pudieron discernir. Los hermanos de José vieron en José arrogancia cuando él les contaba los sueños, pero Hashem veía gobierno. El padre de David vio un pastor sin importancia, pero Hashem veía un rey. Los líderes religiosos y los fariseos vieron a Yeshua como amenaza, pero Hashem veía la piedra angular. Así que a veces te rechazan porque te ven pequeño, pero te rechazan porque Hashem vio que ya creciste. Así que mi amado hermano, en este día, esto era lo que quería traer con ustedes sobre el rechazo. Y mi exhortación, ¿verdad? En este día es que no pelees contra tu historia. Interpreta tu historia. La Torá no borra heridas, las resignifica. El rechazo no pregunta quién eres, lo revela. Lo que te expulsó te posicionó. Así que, mi amado hermano, tu rechazo no define tu identidad, revela tu llamado. Fuiste separada porque fuiste escogido. Hashem está reconstruyendo su identidad desde su voz. Así que mi amado hermano, esto era lo que les quería traer hoy sobre el rechazo. Espero en el nombre de Yeshua que esto usted lo pueda internalizar. Voy a compartir el video, vea el video, anote, escriba y no solo lo deje aquí. Permite que eso llegue aquí para que usted pueda ser transformado y se haga libre de rechazo y entienda que el rechazo que usted está teniendo es porque Hashem lo está moviendo. Muévase. Amén. Así que si alguno quiere, voy a detener la grabación.